consejos que te estoy dando. Apégate a esta exhortación o a esta amonestación que te estoy diciendo ahora mismo. Entonces, esa es una manera de que ustedes, padres de familia, pues vayan tomando el lugar que quizás algunos de ustedes ya han ido perdiendo con el paso del tiempo. Exacto, exacto, muy interesante. Y mientras hablaba también, pensaba, como tú dijiste, es decir, uno, por mucho que uno quiera, Dios siempre está ahí pendiente. Si fuiste bautizado, Dios siempre te estará cubriendo con su sangre. Y me gustaría que nos hable un poquito de esto. Yo pienso que la primera y más importante protección es el bautizo, es decir, y puede haber, y quiero que comente un poquito sobre esto, porque puede haber algún hermano, alguna hermana que todavía no ha bautizado a su hijo, por ejemplo, o se ha descuidado y no ha dado esa oportunidad a su hijo de recibir la gracia de la protección de Dios y de hacerse hijo de Dios, que yo pienso que es la protección más importante que tenemos los cristianos. Pues sí. Bueno, pues supongo que algunos han de tener a sus hijos pequeños que no los han bautizado. Bueno, háganlo cuanto antes. Háganlo cuanto antes. Y si ustedes, por ejemplo, no lo han hecho por diversas causas y una de ellas es de que tienen poco que regresaron a la Iglesia Católica, bueno, lo primero que tienen que hacer es pedir su cita. Pero pues bueno, ya pues si ya estamos hablando de hijos adultos, pues tienen que hablar con ellos, tienen que invitarlos a comunidades juveniles donde generalmente previo a esa preparación para recibir los sacramentos, pues se van adentrando en el mundo de la fe y sobre todo pues van teniendo experiencias de vida, experiencias de Dios con jóvenes, con personas de su misma edad. Pero en el caso de los bautizados, pues sí, pues mucha gente pues sí invoca la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene poder, está muy bien, pero ¿cuándo tiene resultado eso? Cuando realmente vivimos como bautizados. Exacto. Porque si hacemos una caricatura de la vivencia de la fe, y sí, mucho gloria a Dios, mucho sangre de Cristo, pero en la vida cotidiana no lo expreso con mi vida, no lo expreso con mis obras, con mis palabras, con mis actos, pues entonces en realidad no voy a estar aprovechando esa afirmación que hago en la comunidad de oración, en el grupo de oración, de la sangre de Cristo tiene poder. Yo a veces le he preguntado a la gente, ¿la sangre de Cristo tiene poder? Y la audiencia me grita, sí, amén. Y yo les pregunto, entonces, ¿para qué tiene poder? Y me dicen, no, pues para sanar, para liberar. Pues dije, pues sí, pero me están repitiendo lo que el canto dice, lo que la alabanza dice. Pero, y no es porque yo quiera hacer sentir mal a nadie ni burlarme de la gente, no, claro que no, sino de que para que la sangre de Cristo tenga poder en su vida, se tiene que vivir como bautizado, porque muchos desprecian la sangre que Cristo derramó. Y despreciar la sangre que Cristo derramó, pues es por ejemplo, tener cierta fe religiosa y por el otro lado estar haciendo supersticiones. Entonces, pues bueno, pues entonces de qué vida católica estamos hablando, ¿no? Y de lo que se trata en este programa es de que hablemos de estar protegidos. Entonces, número uno, ser conscientes de nuestro bautismo, Uh-huh. tomar el rol que nos compete como bautizados, que somos sacerdotes, reyes y profetas. Tenemos un sacerdocio bautismal. Y una de las características de muchas que tiene el sacerdocio bautismal es de que nosotros continuamente podemos ofrecer nuestras vidas a nuestro Señor. Podemos ofrecer cada uno de nuestros actos. Entonces, papá, mamá, en primer lugar, tú ofrece tu vida, tú ofrece tu matrimonio, tus sacrificios, tus alegrías por tu esposa, esposo, tus hijos.
pero también enséñales a ellos el valor de ponerse de rodillas ante Jesús, clamarle, suplicarle, no solamente cuando nos vaya mal o cuando necesitemos algo, sino que en todo momento, como dice San Pablo a los filipenses, hermanos, en todo momento presenten sus oraciones de súplicas y acciones de alabanzas a Dios, en todo momento. Eso significa estar ejerciendo nuestro sacerdocio. Eso significa vivir continuamente en la presencia de Dios. Tenemos también la misión de reyes. Somos reyes con Jesucristo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, servir es reinar. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú sirves a tu familia, cuando tú sirves a tus padres, cuando tú sirves a tu prójimo, estás haciendo presente el reino de Dios en la tierra. Y Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Y el que quiera ser más importante, que se haga el servidor de todos. Entonces comienza por servir a tu familia, y un servicio que tú le puedes hacer a tu familia es evangelizarlos, es catequizarlos, es que continuamente se efectúe la bendición en la casa, que haya un ambiente de paz, un ambiente de armonía en lo posible. Yo entiendo que hay muchas situaciones, pero que tú y tu cónyuge sean los primeros en aplicar el servicio, y aplicando el servicio, pues los demás van a ver, oye, mis padres realmente son cosa seria, mis padres realmente ya cambiaron. Y dice el adagio, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y bueno, en cuanto a nuestro profetismo, el que somos profetas, pues estamos llamados en primer lugar a escuchar y recibir el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque todo profeta primero escuchó la voz de Dios, fue llamado por Dios, escuchó la elección que Dios le hizo y recibió las palabras de Dios, entonces, y las proclamó. Entonces nosotros primero tenemos que recibir el Evangelio, estar de acuerdo con el Evangelio, tenemos que hacerlo germinar en nuestra propia vida, pero también tenemos que anunciar el Evangelio. Es un deber que todo mundo tenemos, es un deber tuyo, padre de familia, hijo de familia que me estás oyendo, predicar el Evangelio. Pero también dentro de la predicación del Evangelio está hablar del amor de Dios, de la redención, de la conversión, de cambiar de vida, pero también está denunciar la realidad del pecado y de sus consecuencias, y también está denunciar la acción, la presencia y la realidad de Satanás y de las desastrosas consecuencias de todas sus obras. Entonces, bueno, eso fue un pequeño compendio de algunos minutos de cómo ser conscientes de nuestra realidad bautismal. Interesantísimo, me parece maravillosa esta explicación, ¿verdad? Sobre los elementos esenciales de la vida del bautizado, es decir, que se convierte en profeta, sacerdote y rey. Me parece importante hacer conciencia, ¿verdad?, de esta realidad, además de todo lo que abarca, porque es impresionante. Bueno, todos los sacramentos abarcan muchos aspectos en la vida de nosotros como cristianos, pero el bautismo, cuando uno lo analiza, wow, el hecho que se nos hace hijo de Dios, el hecho de que se nos hace miembros del cuerpo místico de Cristo, que esto significa que se nos hace también hermanos. Wow, realmente es mucho ya lo que podemos alcanzar del hacer conciencia de lo que significa ser cristiano, de haber sido bautizado. Y yo creo que esto abarca bastante en todo lo que tiene que ver con la protección en contra, ¿verdad?, del mal, del maligno, que está siempre como león rugiente, como dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar, pero jamás podrá devorar a un verdadero cristiano, ¿verdad, hermano Gerardo? Claro. Entonces, ¿cómo está protegido un cristiano? Pues aquel que recibe el mensaje del Evangelio y está de acuerdo con él. Porque dice también otro dicho popular, todo mundo es ateo hasta que el avión empieza a caer. Entonces, muchos de los que me están oyendo quizás habrán tenido alguna experiencia
de que no, pues es que yo no creía en Dios, o yo nomás le pedía a Dios cuando necesitaba algo, cuando me sentía mal, pero en tiempos donde todo estaba bien ni siquiera me acordaba de Dios. Y fíjense una parte hermosa de la liturgia eh, de, me parece que es de la oración universal, donde dice el sacerdote, tomando las palabras del misal romano, dice el sacerdote para que, dejen ver si recuerdo, para, para que en tiempos de necesidad sigamos clamando a ti y para que en tiempos de alegría no nos olvidemos de ti. Algo así dice. Entonces, esa debe ser nuestra vida. Si nosotros queremos estar protegidos, pues bueno, si quieres proteger a tu familia, pues empieza viviendo tú el evangelio, pero también enseña a que otros lo vivan. Y claro, Dios no lo quiera, pero si algo ocurre, va a ser por la decisión de la persona pues que se metió en esto, porque vamos a ser honestos. Ayer yo les he estado diciendo a las personas, bueno, desde que estoy aquí, o sea, todo lo que es voluntad de Dios es porque Dios lo permite, pero no todo lo que Dios permite entra en su voluntad. Y a veces así, ay Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste lo otro? Mira que mi hijo se juntó con malas personas. Bueno, tú oraste por tu hijo. Sí, yo oré, le pedí protección, le pedí que lo bendijera. Ok, ¿y por qué crees que no funcionó la bendición de Dios? Pues es que no sé, si yo me la pasé de rodillas orando. Bueno, claro, pero pues quizás una cosa ocurrió, o esa cosa ocurrió porque a quien le dirigiste tú la bendición, en realidad, pues no se apegó a Dios. Y a veces cosas así ocurren, de que madres de familia deshechas porque les llega un hijo borracho o drogado por primera vez, o quién sabe Dios qué más hizo. Claro que tu bendición sirvió, claro que tu oración sirvió, y tu oración tan sirvió, tan funcionó que le pudo haber evitado un mal mayor. Pero también aquel joven, aquella joven, pues tomó la mala decisión de seguir en esa fiesta, de estar acompañando a esas personas. Entonces, pues hay cosas que ya entran en el ámbito de la responsabilidad personal. Y de eso también tienes que hablarle a tu cónyuge, tienes que hablarle a tus hijos. Tienen que estar de acuerdo todos ustedes. Los papás son los pilares de toda familia. Pero, pues a veces por el secularismo, la mundanidad, los padres ya han perdido esa autoridad y se han dejado arrebatar esa autoridad y pues únicamente se convierten en cajeros automáticos ambulantes. Discúlpenme que los diga así, pero ustedes tienen que saber decir no cuando es no y sí cuando es sí. Lo dice la carta del apóstol Santiago, que tú sí sea sí y que tu no sea un no. Y a veces los nos que se les dicen a los hijos en realidad son puertas y ventanas para salvarles, para protegerles y para bendecirles. Amén. Como es el no que debe decírsele hoy a Halloween, que debe ser no un no simple, no. Tiene que ser un no que lleve a un sí a Jesús. Es decir, que en vez de celebrar al enemigo, que celebre a Cristo. Es un no a la superstición, ¿verdad, hermano Gerardo? Tanta superstición con todo esto de Halloween, para decirle un sí a nuestra fe cristiana, y con la que tú debes identificarte y debes ayudar a identificar a tu hijo, que también vaya identificándose con lo correcto, con lo bueno, con lo que Dios quiere, no con lo que el mundo nos ofrece, para confundirnos, contagiarnos, contaminarnos y meternos en ese mundo, ¿verdad?, de superstición, de falsas creencias y de contaminación de nuestra fe. Y eso es lo que hacemos aquí cada jueves, y que nos ayuda nuestro hermano Gerardo y nuestra hermana María Batista, pues a ir purificando y aclarando poco a poco con tantos conceptos, ideas, pensamientos y
y enseñanzas que nos dan cada día. Entonces, hermano Gerardo, estos días yo he estado compartiendo tu mensaje y ha sido de mucho provecho para mucha gente, que lo he compartido toda la semana en la radio, pero también lo he compartido directamente con todos los contactos